Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática Universitaria, un estudio de la Biblia. Durante este trimestre estaremos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Hoy iniciaremos esta jornada de Pablo. Ok, mi nombre es Joshua López, estudio la carrera de Teología en tercer año y provengo del estado de Chiapas. Muchas gracias, Joshua. Tenemos aquí a mi izquierda a... ¿Empezamos contigo? Mi nombre es Daniel, estudio la carrera de Teología en la Universidad de Montemorelos y vengo de la Ciudad de México. Ciudad de México, muy bien. ¿Cómo bien? Soy Andrés Ortega, también estudio la licenciatura en Teología y también soy de la Ciudad de México. Muy bien, así que tenemos estudiantes de teología, lo que significa que tendremos un buen estudio de la Biblia. Joshua, ¿qué te parece si nos ayudas con la oración hoy? Claro, vamos a orar. Gracias. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos que nos acompañes y nos puedas dar la sabiduría al leer, Señor, y también a los que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, durante esta semana hemos estado introduciéndonos a la carta de Romanos, ¿no? Romanos es una carta muy especial porque digamos que fue el catalizador para la Reforma Protestante, que justo en este año se cumplen 500 años de la Reforma. Pero antes de eso vamos a ver un poco más el contexto de Roma. ¿Quién nos quiere empezar a ilustrarnos un poco dónde estaba Pablo, quién era Pablo cuando escribió la carta a los romanos? Ok, bueno, si recordamos un poquito, ¿verdad?, de lo que leíamos en Gálatas, de lo que hemos visto en Gálatas y lo que hemos visto en Hechos, Pablo tuvo un llamado muy especial, ya de que antes pues era considerado, es más, era temido por los cristianos porque era un perseguidor de ellos. Entonces el llamado que Jesús le hace es muy especial. E inclusive para llegar a Roma también fue un proceso muy especial que a mí me llama la atención, ya que antes de llegar a Roma había sufrido un naufragio junto con otras personas. Y lo que más me impresiona, me impacta, es de que después de naufragar, inclusive ya cuando llegaron a tierra, una serpiente le picó a Pablo. Entonces, esto me asombra porque me recuerda todas las promesas de Dios, que cuando Él tiene un plan para ti y tiene un plan para las personas a quienes Él quiere salvar, bueno, no hay nada que te detenga, ni una serpiente, ni el fuego, ni el agua, ni nada. Dios te protege hasta que llegues a cumplir ese propósito especial. De hecho, en Gálatas, que estudiamos en vez pasadas, Pablo habla acerca de sus marcas, de las marcas que él recibió en el ministerio. Así y una es. de las marcas era eso, ¿no? Los naufragios, las mordidas de las serpientes, los Todos los azotes que peligros que había recibió. pasado. ¿Por qué creen que Pablo era tan osado en el Evangelio? ¿Por qué esa pasión por llegar a otras ciudades? Porque no solamente llegó a Galacia, que fue una de las ciudades, llegaron a otras ciudades. ¿Por qué creen ustedes? Yo creo que la diferencia entre Pablo, los apóstoles y también nosotros hoy en día fue ese encuentro personal que tuvo con Dios. Eso fue un giro de 180 en la vida de Pablo y fue lo que lo hizo llegar a la ciudad de Roma. Era la ciudad capital del imperio, era una ciudad con muchísima gente, con una ciudad multicultural, había Bastante gente de cultural. cualquier lugar ahí, y yo creo que para ese entonces era la ciudad más desafiante de todas por su contexto histórico, su contexto cultural y su contexto religioso. Muy cosmopolita la ciudad, de hecho. Dani, Sí. ¿tú qué crees que pasaba en la vida de Pablo como para tener esa pasión? Bueno, Pablo era uno de los misioneros más activos en ese tiempo. Y uno de los temas es que él había tenido un encuentro con Jesús. Pero
ellos tenían bien en claro la misión. Desde el inicio ellos tenían bien en claro la misión. Y el terreno muy amplio que tenían, porque nadie conocía. Ellos eran los primeros que tenían que dar a conocer lo que Dios había hecho en su vida, el encuentro que ellos habían tenido de Jesús y de las grandes verdades de salvación que Jesús tenía para el mundo. Y él tenía bien claro esa misión. Pero una de las cosas que yo creo que ellos sí tenían bien en mente era de que ellos esperaban la venida de Jesús en su tiempo. Ellos no veían la venida de Jesús pasar tanto tiempo. Ellos tenían en mente de que Jesús iba a venir en su tiempo. Y si Jesús iba a venir en su tiempo, entonces el mensaje del Evangelio se tenía que cumplir inmediatamente. Todas las personas tenían que conocerlo. Así que los apóstoles, todas las personas que habían recibido el Espíritu Santo y Pablo mismo tenían eso en mente. Tenemos que dar a conocer el Evangelio, porque Cristo está pronto por venir. Así que no hay tiempo que perder. Y esa urgencia, esa mentalidad que ellos tenían y el contacto que habían tenido con Jesús era lo que les animaba a continuar a predicar. Digamos que si nosotros queremos tener esa misma pasión del Evangelio, de predicar, a pesar de los problemas, de las dificultades que podemos pasar, como pasó Pablo, necesitamos un encuentro personal con Cristo, ¿no? Así es. Ahora Inclusive, fíjate que Pablo, en ese entonces Saulo ya era así desde antes de tener ese encuentro con Jesús. Él defendía capa y espada lo que eran las Escrituras. Claro que había ciertos detalles en la nación judía que para cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús dijo, ok, si ahora tuve ese llamado directamente de Jesús, pues con mayor razón debo compartir ese evangelio y defender, claro, la doctrina de la verdad, porque había muchos desafíos, sobre todo con las enseñanzas de las Escrituras. Y es que Pablo fue no solamente un fariseo, sino que era parte de la élite de los fariseos, de los más fariseos que había en Jerusalén. Y eso nos debe de llamar un poco la atención, porque como un hombre que cree, porque ellos creían que tenían que salvarse por las obras y por eso oraban y daban diezmos y oraban en las esquinas para que todo el mundo los viera y supieran que eran santos. Y de eso Pablo pasa a decirle a toda su audiencia, a sus lectores y también cuando predica, que no son las obras. Entonces nuevamente caemos al punto, lo importante que es tener una relación con Jesús. Claro. Ahora, quiero comentar algo, quiero decirles algo y lanzarles la pregunta con respecto a la importancia, antes de eso, la importancia de conocer el contexto. Estamos conociendo el contexto en este momento, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, para poder entenderla, tenemos que entender el contexto en el que se desarrolla. Ya hablamos un poquito de Pablo. Hablemos ahora un poco acerca de las personas a quienes va dirigida la carta. Hablemos acerca de los romanos. ¿Desde dónde se escribe la carta? ¿A quiénes se escribe? ¿Cómo es la iglesia en Roma? ¿Quién la fundó? ¿Cómo llegó hasta allá el cristianismo? Bueno, la epístola a los romanos se escribe probablemente en Cencrea, es una ciudad griega que está cerca de Corinto. Y a mí lo que me llama bastante la atención es que Pablo, en ese viaje misionero en el que escribe la carta a los romanos, se da cuenta de los falsos maestros que estaban en las iglesias. Y en ese temor de que Roma, al ser una iglesia joven, pudiese ser mal dirigida, les escribe antes de siquiera llegar. Muchas de las cartas de Pablo son escritas a iglesias donde ya él había estado. Y esta es una de las pocas, o quizá la única, en la que le escribe a una iglesia en la que no había estado aún, que él no había fundado. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Hablábamos acerca del amor o de cuál era el motor del arrojo de Pablo, y yo creo que era era el amor que tenía por la gente, la urgencia de saber o de dar a conocer quién era Cristo Jesús, de dar a conocer ese evangelio de la persona que había venido a morir por nosotros, había resucitado e iba a venir por segunda vez. Vamos a insertar, luego vamos a continuar respondiendo a la pregunta, pero vamos a insertar en este momento un punto que es muy importante que mencionaste. Pablo dice en su carta que él quiere visitar a los hermanos de Roma, pero hasta ese momento no había sido posible. Después vamos a ver cómo es que llegó a Roma, ¿no? Pero no les había sido posible. ¿Por qué? ¿Qué razón da él en la carta por la que no había llegado todavía a Roma si él quería llegar? Sí. Uno de los motivos que él menciona
es porque había hermanos que le habían... Él quería llegar a Roma, ese era su objetivo, y de ahí después pasar a España. Pero a él se le habían encomendado una ayuda, ciertas iglesias le habían dado una ayuda que tenía que llevar a Jerusalén. Entonces él tenía que pasar primero a Jerusalén, hacer el encargo que él tenía e inmediatamente después pasar a Roma. Entonces una de las cosas por las cuales él todavía no había llegado, porque primero tenía que pasar a Jerusalén para poder entregar los diezmos y algunas ofrendas que se habían recolectado en algunas iglesias para poder entregarlos y después entonces pasar a Roma. Entonces una de las cosas era que tenía que pasar primero a Jerusalén. Bajar a Jerusalén para luego, él planeaba ir a España y luego pasar por Roma antes de llegar a España. Bueno, vamos a continuar un poco con la pregunta en el siguiente segmento de por qué Pablo escribió la carta a los romanos, qué era lo que él buscaba y cómo eran los hermanos en Roma, que nos ayuda a entender un poco esta carta que vamos a estudiar durante este trimestre. Un poco más adentro, en la carta de Romanos vemos que la iglesia estaba más que nada empezando a... La iglesia de Roma estaba empezando a ser tomada más que nada o a ser dirigida por hermanos o creyentes gentiles. Entonces, uno de los propósitos de la visita que Pablo quería hacer a Roma era precisamente eso, era manejar la tensión que había entre los judíos y entre las personas gentiles, porque para ese momento Pablo ya entendía que el mensaje del Evangelio era un mensaje universal. Entonces, quería demostrarle a los creyentes que eran gentiles que, bueno, Dios tiene un amor por todo el mundo, pero se enfoca de manera especial haz de cuenta que los tiene en la vista de una manera especial, aquellos quienes todavía no han aceptado, o sea, que los está buscando para que de una manera u otra conozcan de ese plan de salvación. Muchas gracias, Joshua. Vamos a irnos a una pausa, regresando vamos a comentar la pregunta con mis compañeros. ¿Por qué es importante la carta a los romanos? ¿Qué quería Pablo comunicarle a la iglesia? Comenten ustedes y regresando nosotros lo comentaremos aquí. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Muchas gracias por continuar con nosotros. Habíamos lanzado una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Por qué es importante la carta a los romanos? ¿Qué era lo que Pablo quería decirles a los romanos? Y vamos a comentarlo aquí con nuestros compañeros. Decíamos que Pablo fue el apóstol a los gentiles. ¿Qué era lo que quería lograr Pablo con los romanos? ¿Por qué le escribe la carta? Yo creo que desde el inicio de la carta van las intenciones de Pablo bien escritas en el versículo 7 del capítulo 1, si nos acompañan con sus Biblias. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y la realidad es que en este versículo se concentran todos los esfuerzos de Pablo por primeramente a quién pertenecemos, que Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos sido llamados? Creo que esas dos son principios fundamentales. Hay 4 al menos veo yo, pero esos 2 creo que son bien importantes. A quién pertenecemos, una señal de identidad a una iglesia joven que comentábamos con Dani, que tendría unos escasos 30, 31 años quizá, desde que Cristo había muerto hasta el momento en el que se escribe esta carta. Esa señal de identidad para mí es muy importante. El hecho de que seamos de Dios, digamos, pertenezcamos a Dios. De hecho, Pablo les dice a los romanos de que él hubiera querido llegar hace mucho tiempo a Roma, pero no quería llegar a un lugar donde ya el cristianismo hubiera florecido, ¿no? Él quería llegar a lugares donde no había cristianismo. Plantar iglesias. Poder plantar iglesias. Y es que esa era una de sus técnicas de evangelismo. Yo creo que uno de los temas importantes en Romanos es cuestión de aclaraciones de algunas dudas. Nosotros vemos que desde el inicio de la iglesia cristiana ya hay problemas. Hay falsos maestros, ya se están malinterpretando algunas de las enseñanzas que había enseñado Cristo. Entonces... Perdón, antes que continúes, ¿por qué crees que surge esto en el cristianismo en el primer siglo? Si hacía 30 años que Jesús había muerto, ¿por qué surgen estos problemas? ¿A qué crees que se deba? No había pasado mucho tiempo, ya vemos estos problemas. Una de las cosas es puede ser intereses propios, porque vemos falsos maestros, y otra de las cosas es un mal entendimiento de las palabras de Dios. Nunca se entendieron, y entonces uno de los problemas era ¿cuál es la diferencia entre judíos y entre los gentiles y los judíos? Si el tema de la salvación es por igual para los dos. Ese era uno de los problemas que estaban muy, muy fuertes en ese momento. Y uno de las circunstancias era de que la mayor cantidad de personas que formaban la iglesia cristiana eran judíos. Entonces, al tratarse de expandir a los gentiles, pues ¿de qué manera se iba a hacer? Entonces, es una de las causas de los problemas. Sí, ¿qué parte de gentil iban a continuar siendo, o si iban a ser otra clase de judíos, perdón? Sí, y entonces son temas acerca de la ley, temas acerca de la circuncisión. Estos son de los temas de los problemas que se están desarrollando en Romanos. Quizá en esta primera parte del versículo 7, donde les dice amados de Dios, en algunos otros pasajes de la Biblia notamos esta constante discusión sobre si no te circuncidas no puedes entrar al seno de la iglesia, y estos constantes pleitos creo que Pablo los deja muy en claro. Eres amado de Dios por el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús, no si haces o dejas de hacer ciertas situaciones, ¿no? Es otro de los puntos creo clave de a qué va Pablo a Roma. Y el otro punto es que son llamados a ser santos. Se les hace un llamado bien específico. Tienen que ser un pueblo apartado dentro de una enorme ciudad llena de gente que cree en cualquier cantidad de cosas. Hace algún tiempo me tocó estar en una ciudad en Estados Unidos bastante grande, en la ciudad de Nueva York, y en una de las iglesias nos tocó hacer una marcha en pro de la salud. Y la realidad es que pasamos por un sector donde había tal cantidad de iglesias y todas creían en cosas distintas, y había muchísima gente que ni siquiera nos volteaba a ver, muchísima gente de muchísimos lugares del mundo, y te das cuenta de cuán necesitados estamos, no solo de Dios, sino también de promulgar el evangelio en el que creemos, porque hay tanta gente que no conoce a Cristo Jesús, y creo que ese fue el llamado de Pablo. Es que el hecho de ser santos es ser apartados, ser dedicados. Y no eres dedicado o apartado nada más por el hecho de ser especial. Eres apartado para una misión en especial, y eso era el llamado que Pablo les quería hacer a los romanos. Porque después de ir a Roma a fundamentar bien las bases de lo que tenían que creer los romanos, quería también el apoyo para poder llegar a España.
Muy bien. Finalmente, Pablo llegó a Roma, lo vemos en Hechos y en otras cartas cuando él escribe, pero ¿bajo qué estado? Esto es importante por lo que vamos a seguir viendo aquí con respecto a la iglesia en Roma. ¿Cómo llegó Pablo a Roma, Joshua? Al principio estábamos comentando que, bueno, Pablo había llegado y de hecho había naufragado, lo vemos en Hechos capítulo 27, inclusive una sección del capítulo 28. Pablo había llegado en una condición como prisionero, entonces no fue unas condiciones así como que tú digas muy favorables para él, fue en una condición muy difícil. Y, por ejemplo, recordamos, ¿no?, en el caso de Jonás en el Antiguo Testamento, tampoco llegó en condiciones muy favorables, pero después de eso entendió cuál era el mensaje que tenía que llevar. En este caso yo me pongo a pensar, la preocupación de Pablo de haber conocido a Jesús ya en el llamado que recibió y de después tener la necesidad de transmitir ese mensaje de que Jesús había resucitado, que Jesús está vivo y Jesús estaba dispuesto a salvar a todo el mundo. Ahora, al ver la situación, como mencionaba hace un momento, de que los judíos habían sido expulsados en el año 54 después de Cristo, ahora la iglesia había sido, estaba haciendo más que nada, ahora había más creyentes que eran gentiles. Entonces, la condición que tenía la iglesia en Roma, que habían aproximadamente como 15 iglesias, era que ahora los judíos no eran bienvenidos, no eran recibidos en las iglesias. Ahora, bueno, ¿cuál era ahora la preocupación de Pablo? Era llegar y darles a entender que, bueno, no hay favoritos. Sí hay personas en las que Jesús se enfoca, ¿verdad? Quienes son los que todavía necesitan conocerlo, pero que no tiene distinción, no tiene como que este es mayor que este. Ahora, que los judíos habían regresado después de haber sido expulsados, bueno, ahora tenía que enseñarlo a los gentiles que también los judíos tenían el favor de Dios, a pesar de las dificultades que habían afrontado con las enseñanzas de las doctrinas y por demás. Y eso es interesante porque Pablo fue uno de los que se enfrentó más a los judaizantes, que los judíos cristianos que esperaban que los cristianos fueran judíos, siguieran las reglas judíos. Se me hizo interesante la comparación que hiciste entre Pablo y Jonás, porque Pablo tenía planes para ir a Roma, Jonás no tenía planes para ir a Nínive, a Jonás lo enviaron. Bueno, Jonás decidió irse hacia otro lado, pero finalmente llegó a Nínive. Pablo quería ir a Roma, se le presentaron otros problemas y no llegó en el momento en que él esperaba, sino por lo menos 3 años después de lo que él esperaba llegar, pero finalmente llegó a Roma, ¿no?, con otras circunstancias. ¿Qué nos dice eso acerca de que a veces nosotros tenemos planes, trazamos planes, pero no siempre suceden como nosotros esperábamos, aunque finalmente se da parte de lo que esperábamos, pero no siempre sucede como nosotros queríamos hacerlo? No el mismo proceso, pero el resultado puede ser igual. ¿Cómo entendemos esto en el plan de Dios? Yo me imagino que, por ejemplo, a veces Dios permite que el desafío sea un poco más grande para que tú logres presenciar el poder, la gracia de Dios. En el caso de Jonás, bueno, le dijo, necesito que tú vayas a dar este mensaje porque necesito que esas personas se salven y acepten ya ese llamado. Sin embargo, Jonás dijo, mejor no, o sea, sus intereses eran otros. En el caso de Pablo, bueno, tenía que pasar más tiempo para que la iglesia tuviera que moverse por sí misma. Entonces, cuando Pablo llegara y viera todos esos desafíos, bueno, tanto los hermanos que estaban ahí, las personas quienes a lo mejor tenían algunas diferencias, e inclusive Pablo pudieran ver el favor que tenía por cada uno de ellos. Muy bien. Yo creo que es para que aprendamos a depender enteramente de Él. Dios nos escoge cuando ponemos todo de nuestra parte a su servicio, pero creo que también escoge a hombres capacitados como lo fue Pablo, como lo fue Jonás, pero no solo les dice, ok, me agradan tus capacidades para que hagas esta tarea, pero lo vas a hacer con mis condiciones y no por tus méritos propios. Es decir, eres bueno en lo que haces, pero tienes que depender enteramente de mí. Y creo que eso es algo que nosotros debiésemos aprender, porque a veces tomamos esas mismas actitudes. Ok, gracias Señor por darme los dones y los talentos, voy a hacerlo a mi manera, lo que tú quieres que yo haga, pero a mi manera. Y te das el lujo de decidir si lo haces o no. Exacto, entonces depende enteramente de mí, esa es mi forma como va a hacer las cosas. Elena White dice en Hijas de Dios que los planes de Dios siempre van en su tiempo correcto, ¿no? Aunque a veces nosotros no lo entendemos, ¿no? Uno esperaría haber graduado hace 8 años, ¿no? Hay otra cosa más aquí
que me llama mucho la atención cuando Pablo dice llamados a ser santos. Es una característica de la iglesia en Roma. ¿Qué otras características, aparte de esta, o si quieres seguir comentando esta, Dani, tiene la iglesia de Roma? Sí, bueno, la iglesia de Roma viene, Pablo la describe como una iglesia con muchas características, y muchas características muy buenas, pero el tema de que fueron sido llamados, antes de mencionar las características, el tema de que fueron llamados para ser santos abre una pregunta. Bueno, ellos fueron llamados a ser santos, pero entonces hay personas que son llamadas para ser santos y hay personas que no han sido llamadas para ser santos. Entonces esta es una de las preguntas que podrían surgir a través de este estudio. Pero justamente esto está hablando acerca de la universalidad que entendía Pablo. O sea, no solo los romanos fueron llamados a ser santos. Sí. Pablo menciona en varias de sus cartas de que Jesús murió por todos nosotros, de que todos nosotros Dios nos está esperando para que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes fueron llamados? Pues realmente todos fuimos llamados. ¿Para quién Dios vino a morir? Pues por todos nosotros. El problema es de que a veces no todos contestan al llamamiento, a veces de que no todos aceptan a Jesús como su Salvador, pero Jesús ha muerto por todos, tanto por judíos como por los griegos, como por todas las demás personas. Entonces es la universalidad. Y ahora, hablando acerca me gustaría que fuéramos al texto un texto donde menciona 3 aspectos o cualidades que la iglesia de Roma tenía, y ese es Romanos 15:14. Entonces, Romanos 15:14 dice: hermanos míos, estoy cierto que también vosotros estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, capaces de amonestaros a nosotros mismos. Un versículo, pero menciona 3 cualidades muy importantes que tenía la iglesia de Roma. Y lo hemos mencionado, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, no fue fundada por Pedro, no sabemos bien cómo fue que se fundó, pero era una iglesia joven, no habían pasado mucho tiempo para que llegara de Judea, llegara el evangelio a Roma, para que se estableciera, fuera una iglesia importante, tuviera fe y tuviera estas 3 cualidades importantes. Llenos de bondad, llenos de conocimiento, y de tal forma dice que pueden amonestarse unos a los otros. Muy interesante. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, lamentablemente. Agradezco que nos hayan acompañado en este estudio, esperamos tenerlos quizás en otro estudio más, y les agradecemos también a ustedes que nos han acompañado en el estudio de hoy. Esperamos verlos en el próximo estudio de la lección de Escuelas.